Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Esa palabra la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 8. El arrepentirse y convertirse es una muerte al pecado. Y es importante morir. ¿Morir a qué? Morir a las cosas que desagradaba a Dios y que nos tenía destituidos de la gloria de Dios. Y esto es como lo dice el pasaje, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el obedecer o hacer los designios de la carne es muerte, pero vivir según los designios del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Ciertamente, el ser humano, cuando está sin Dios, está muerto. Efesios lo dice, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Muertos para con Dios, es decir, destituidos de la gloria de Dios, sin vida, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando decidimos aceptar el mensaje del Evangelio, aceptar la vida de Cristo Jesús en nosotros, entonces morimos para el mundo. Y si morimos para el mundo, pues tenemos que ser sepultados en el bautismo para una nueva creación. Y esta nueva criatura ya no es según el modelo del hombre, sino el modelo de Dios. Por eso en Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Por eso el Señor promete perdonar todos los pecados. Y en el tema de morir, esto es algo tan sencillo. Digamos que por causa del pecado tenemos una orden de captura, pero ¿hasta qué momento la orden de captura es vigente o cobra poder sobre el individuo? Pues sencillamente la orden de captura funciona mientras el individuo está vivo. Pero si alguien se murió y nunca lo apresaron, pues resulta que los muertos no pueden pagar. Algo así parecido funciona en cuanto a los pecados pasados. Los pecados que nosotros cometimos delante del Señor son como una orden de captura, porque el hombre que muere en sus pecados, practicando el pecado, va al juicio. Está destinado para el día del juicio. Pero si se arrepiente y se aparta, es decir, muere al mundo, la orden de captura queda hasta ahí, porque a esa persona se le aplica lo que dice en el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, la importancia de morir es hallar la vida en Cristo. Acuérdense el pasaje donde el Señor les habla a los discípulos, le dice que si alguno quiere hallar su vida, por causa de él la perderá. Pero si alguno decide conservar su vida, por causa de él la hallará. Es decir, hay que negarse a uno mismo, ¿sí? Negarse a las prácticas que teníamos lejos de Dios, que desagradaban a Dios, y empezar a vivir la vida de alguien más. ¿De quién? De Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo viva en nosotros, dejar que el carácter de Cristo se haga evidente en nosotros, que el Espíritu de Cristo more en nosotros con todo lo que trae el Señor a nuestras vidas una vez nosotros decidamos entregarle el corazón. Y entonces empezamos a ver las cosas como Cristo nos enseña a hacerlo. Nos agarramos de aquel que es el pámpano, ¿sí? Aquel que es la vid verdadera, perdón, y nosotros como pámpanos agarrados a aquella vid, empezamos a nutrirnos de su savia y podemos dar frutos, porque el Señor dijo que apartados de él nada podemos hacer. Es decir, que es importante no solamente oír el mensaje del Evangelio, sino creer en aquel que es el Evangelio. El Evangelio es Cristo en acción y es vivo. Y es importante escuchar el mensaje de salvación, aceptar al Señor Jesucristo
convertirnos, arrepentirnos y convertirnos, bautizándonos en el nombre de Jesús y perseverar de ahí en adelante en su palabra, en su voluntad. Y cada día, como dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Cada día nos damos cuenta que necesitamos más de Dios y vamos mejorando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dice que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo, un varón perfecto, ¿sí? Entonces es necesario morir. No, esto no es de solo cantar, ir a la iglesia, orar, no. Si uno no se muere, pues no muere el pecado, no muere el mundo, al viejo hombre, pues lastimosamente no se hace de la manera correcta. Le dijo un día a alguien, a X personaje, le dice: pastor, es que yo llevo 5 años caminando con Cristo. Y el pastor le contestó: pero ¿por qué no se ha convertido? Y en verdad a veces pasa así. Nos pasa como lo de los que iban camino a Emaús, que estaban andando con el resucitado, pero lastimosamente no le creían ni le conocían hasta cuando el Señor se les presentó. Qué bonito es que nosotros andemos con Cristo y que Cristo ande en nosotros, para que lo que hagamos no lo hagamos según la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer en él todas las cosas, pues nos fortalezca, nos establezca y nos afirme cada día para perseverar hasta el último día. Entonces, si morimos con Cristo, también creemos que viviremos o vivimos en Él. Entonces, qué bonito nosotros poder atesorar esa palabra en nuestro corazón, morir con Cristo, participar de su muerte, de su sepultura, en el arrepentimiento, la conversión y el bautismo, pero también vivir con Él en una vida nueva, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en el crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura que es necesario que lleguemos. Que el Señor Jesucristo lo continúe bendiciendo. Hasta la próxima ocasión. Chao, chao.